La Virgen despierta en la cama del millonario y revela un secreto chocante que cambiará todo. La luz del sol se filtraba entre las pesadas cortinas de terciopelo, creando un ambiente dorado y de ensueño en la habitación. Clara parpadeó, sintiendo la suavidad de las sábanas de seda en su piel desnuda. Un nudo se formó en su garganta cuando giró la cabeza y vio el rostro perfectamente esculpido de Leonardo, el multimillonario carismático que había seducido su corazón en aquella fiesta deslumbrante, llena de luces y risas. La fiesta que había comenzado como un torbellino de colores y música, ahora se transformaba en un confuso rompecabezas de emociones intensas y desconocidas. El corazón de Clara latía desbocado mientras recordaba fragmentos de la noche anterior, copas de champán, risas contagiosas y el brillo de las joyas que adornaban los cuellos y muñecas de las personas más influyentes de la ciudad. Pero había algo dentro de ella, un secreto devastador que la aterrorizaba. ¿Cómo en la cama de un hombre que parecía tenerlo todo, cuando ella cargaba una tristeza que la consumía? Mientras observaba a Leonardo dormir, sus pensamientos se enredaban en un mar de dudas. Era tan perfecto, con su cabello oscuro y sus labios que parecían tener una historia propia. La inquietud creció en su pecho. ¿Qué pasaría si él se enteraba de lo que había dejado atrás? La realidad de su vida, esa que ella había tratado de escapar, la seguía atormentando en cada rincón de su mente. En medio de su confusión, un sonido la sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió suavemente y una figura se asomó. Era Elena, la asistente de Leonardo, con una mirada que mezclaba curiosidad y desaprobación. Clara sintió el frío recorrer su espalda. ¿Qué haría si Elena se lo contaba todo? A medida que el día avanzaba, el lujo y la opulencia del hogar de Leonardo comenzaron a invadir sus sentidos. Cada detalle, desde los frescos en el techo hasta los muebles de diseño, le recordaba que estaba atrapada en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, la conexión entre ellos crecía. Sus encuentros eran intensos, llenos de una atracción irrefrenable, pero también de una fragilidad palpable. Ambos compartían historias de dolor que los mantenían en un delicado equilibrio entre el amor y el miedo a la traición. Él tenía su propio secreto, un pasado familiar marcado por tragedias ocultas que de alguna manera pesaban sobre su alma. Clara pudo leer el dolor en sus ojos cuando en momentos de vulnerabilidad se abría a ella, pero la joven artista sabía que compartir sus propios sentimientos era un riesgo. Su corazón deseaba confiar en él, pero el temor a ser rechazada por su propio secreto la anestesiaba. Los susurros del pasado resonaban con fuerza, amenazando con desmoronar lo que lentamente estaban construyendo. Esa tarde, mientras paseaban por el jardín, un extraño se acercó a ellos con una sonrisa que parecía ocultar intención. Amigo de Leonardo, pero su mirada chismosa y su risa burlona hacían que Clara sintiera un escalofrío en su interior. ¿Podría este nuevo personaje ser la chispa que encendiera la competencia por el corazón de Leonardo? La tensión se palpaba en el aire, y a medida que el sol se ponía, Clara sabía que debía elegir pronto. Cuando finalmente decidió que era hora de confesar su secreto, su voz tembló. Justo cuando las palabras estaban a punto de salir, un grito les hizo congelarse. El camino hacia el amor estaba a punto de tomar un desvío inesperado, y el futuro de Clara y Leonardo pendía de un hilo delgado como una telaraña. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que,
Vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El grito cortó el aire como un cuchillo afilado. Clara se quedó paralizada, la respiración entrecortada. El sol se desvanecía detrás de las nubes, lanzando sombras inquietantes sobre el jardín. Todo cambió en un instante. La risa hurlona del amigo de Leonardo reverberó en sus oídos mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Un estruendo retumbante provenía de la entrada principal, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Leonardo y Clara se miraron, los ojos de él reflejando una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz grave temblando. Clara apretó los labios, sintiendo un frío que le subía por la espalda. Antes de poder responder, la puerta, jardín, se abrió de golpe. El hombre que aparecía en la entrada tenía una mirada que helaba la sangre. Llevaba un abrigo oscuro y sus ojos, llenos de una intensidad casi peligrosa, buscaban a Leonardo con desesperación. ¡Leonardo!, gritó, haciendo que todos se giraran hacia él. «Debes venir. Es tu padre. Ha tenido un accidente». El mundo de Clara se desvaneció por un momento. La noticia la golpeó con más fuerza que la traición. Leonardo se puso en pie, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Dónde está? La voz quebrada, llena de temor. Clara sintió un nudo en el estómago. Su corazón se aceleró. ¿Qué tipo de accidente? ¿Cómo afectaría eso su futuro, lo que podían llegar a ser juntos? Antes de que pudiera pensar más, Leonardo desapareció, corriendo hacia la casa. Clara se quedó allí, sintiendo el peso de la incertidumbre. Las risas y el bullicio de la fiesta se desvanecieron, reemplazados por un silencio denso. La presión en el aire era palpable, cargada de miedo y expectativa. «¡Qué pena!», murmuró Elena, la asistente, desde un rincón. Clara se giró, encontrando el refugio de su mirada. «Nunca es fácil, pero hay más en juego de lo que crees». Sus palabras eran susurros que encendían aún más la confusión en el pecho de Clara. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con un temblor en la voz. Elena se acercó un paso, su sombra oculta entre las sombras del jardín. «Hay secretos en esta familia que podrían cambiar todo», dijo. Cada palabra un golpe. Clara sintió su corazón caer. «Tu vida aquí no es lo que parece». El sonido de pasos apresurados regresó. Era Leonardo, regresando con el rostro pálido. «Tenemos que ir al hospital», dijo. Pero lo que siguió fue aún más devastador. «Mi padre no es solo un hombre de negocios. Hay cosas de su pasado que están por salir a la luz. Cosas que...» Su voz se cortó, atrapada en el miedo y la irregularidad del momento. Clara sintió que se le helaba la sangre. Después de todo, ella no solo soñaba con una vida perfecta a su lado. Su propia vida estaba a punto de chocar con la realidad de él. «¿Qué conoce sobre su pasado?», preguntó, la voz casi un susurro, pero cargada de temor. El rostro de Leonardo se tornó oscuro, y el aire entre ellos se cargó con una tensión eléctrica. «Es complicado. Su familia tiene secretos que no debí saber nunca. ¿Y tú?», no pudo terminar. Los ojos de Clara se despejaron. ¿Darían una vuelta en esta historia? Todo podría desmoronarse. El jardín, anteriormente un paraíso dorado, ahora se sentía como una trampa. Un lugar donde sus corazones podrían romperse en pedazos. Justo cuando la ansiedad alcanzaba su punto máximo, la figura del hombre misterioso apareció de nuevo, esta vez mirando intensamente a Clara, como si supiera algo que ella ignoraba. El futuro se desdibujaba. Clara se dio cuenta de que la gravedad de lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Un secreto desgarrador, un lazo enredado en el destino.
La vida de Leonardo y su lazo interminable podrían ser lo que nadie esperaba, y ella podría soportar el peso del pasado de él y el suyo. Las preguntas artilladas en su mente se volvían más intensas. Necesitaba saberlo ya, antes de que la tormenta estallara. Clara sentía el aire pesado a su alrededor, mientras el grito resonaba en su mente. El miedo la atormentaba, y el rostro de Leonardo se tornaba cada vez más pálido. «¡Espera!», gritó, pero él ya había desaparecido, corriendo hacia la entrada de la casa como si el tiempo se desvaneciera. Clara miró hacia Elena, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación y una pizca de satisfacción. «¿Qué sucede?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. El eco del grito seguía vibrando en sus oídos, y sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Elena se acercó aún más, y su voz se tornó casi conspirativa. «La verdad que Leonardo teme, ha llegado el momento». Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, el extraño hombre de abrigo oscuro, que había irrumpido en sus vidas tan abruptamente, se acercó a ellas. Tenía una mirada penetrante que parecía atravesar las almas. «Necesitamos hablar, ahora», dijo, su tono urgente. «Hay algo que no saben y que podría cambiarlo todo». Clara se sintió atrapada. «¿Qué sabes de Leonardo?». La pregunta fue un grito interno, pero el hombre le dirigió una mirada fría que la heló. «Él no es quien tú piensas. Su padre, su familia. Hay secretos profundos que están a punto de salir a la luz, y tú estás en medio de esto». Elena lo interrumpió, observando a Clara con atención. «Lo que está por revelarse podría arruinar vidas, no solo las de ellos, sino también las de quienes se cruzan en su camino». Las palabras de Elena se instalaron en el aire, como un peso que oprimía el pecho de Clara. ¿Qué? ¿Qué significaba eso? Su mundo, que ya era un torbellino de emociones, ahora se balanceaba al borde del abismo. Leonardo regresó. Su expresión era de terror puro. «¡Clara! ¡La ambulancia! ¡Mi padre! No sé si…». Su voz se quebró, y Clara sintió que su corazón se rompía en pedazos. ¿Qué le pasó? No podía soportar la idea de perderlo, de que el secreto que habían estado construyendo se desmoronara antes de nacer. El hombre oscuro tomó una respiración profunda. «No es solo un accidente. Tuve que informarle a Leonardo que su padre no solo ha tenido un problema en el trabajo. Hay algo más oscuro detrás de esto. Cosas de su pasado, cosas que involucran a otras familias y a ti». Clara sintió que se le escapaba el aliento. «¿A mí? ¿Qué tiene que ver conmigo?». La incredulidad asomó en su voz, pero en lo profundo de su ser, una pequeña chispa de miedo sabía que probablemente había más de lo que ella quería aceptar. «Tu vida está entrelazada con la de él. El pasado de su padre no es solo un eco lejano, Clara. Hay secretos que podrían hacer que toda esta historia se convierta en una tragedia», explicó el hombre, su tono grave y sombrío. «Y la razón por la que tú y él se han encontrado puede no ser un feliz destino, sino un plan más retorcido del que están conscientes». Clara palideció al entender lo que estaba en juego. «No puede ser», gritó. «Esto no puede estar pasando». Se sentía como si el suelo fuera de arenas movedizas y ella se hundiera cada vez más. Necesitaba respuestas, no más secretos. De repente, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, pero no era lo único. Un estallido resonó en el aire como si fuegos artificiales hubieran estallado, y Clara se recobró en el momento en que un grupo de personas apareció corriendo hacia ellos. Eran periodistas, cámaras en mano, buscando cualquier atisbo de la tragedia que se avecinaba. ¿Puede confirmar si es cierto que el padre de Leonardo ha estado involucrado en actividades ilegales?»,
preguntó uno de ellos, dirigiéndose a Clara inesperadamente. Ella sintió un sudor frío recorrer su espalda. «No sé de qué hablan», dijo, levantando el rostro con ira y miedo. El hombre oscuro sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. «Esto solo es el comienzo, Clara. Debes prepararte. La tormenta se avecina». Clara sintió un nudo en la garganta y una punzada de desesperación. Era como si todos los hilos de su vida se hubieran enredado en una maraña confusa e incontrolable. Sentía que estaba al borde de un abismo, y todo lo que había soñado se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó, pero sabía que no había tiempo para respuestas. La vida de todos cambiaba en un instante, y su mundo estaba a punto de volverse irremediablemente caótico. ¿Podría lidiar con toda esta verdad? ¿Y lo que significaría para ella y Leonardo? El futuro ya no era un sueño, era una incertidumbre aterradora. Clara sentía el aire pesado a su alrededor mientras el grito resonaba en su mente. El miedo la atormentaba, y el rostro de Leonardo se tornaba cada vez más pálido. «¡Espera!», gritó, pero él ya había desaparecido, corriendo hacia la entrada de la casa como si el tiempo se desvaneciera. Clara miró hacia Elena, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación y una pizca de satisfacción. «¿Qué sucede?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. El eco del grito seguía vibrando en sus oídos, y sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Elena se acercó aún más, y su voz se tornó casi conspirativa. «La verdad que Leonardo teme, ha llegado el momento». Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, el extraño hombre de abrigo oscuro, que había irrumpido en sus vidas tan abruptamente, se acercó a ellas. Tenía una mirada penetrante que parecía atravesar las almas. «Necesitamos hablar ahora», dijo. Su tono urgente. «Hay algo que no saben y que podría cambiarlo todo». Clara se sintió atrapada. «¿Qué sabes de Leonardo?». La pregunta fue un grito interno, pero el hombre le dirigió una mirada fría que la heló. «Él no es quien tú piensas. Su padre, su familia. Hay secretos profundos que están a punto de salir a la luz. Y tú estás en medio de esto». Elena lo interrumpió, observando a Clara con atención. «Lo que está por revelarse podría arruinar vidas. No solo las de ellos, sino también las de quienes se cruzan en su camino». Las palabras de Elena se instalaron en el aire, como un peso que oprimía el pecho de Clara. ¿Qué significaba eso? Su mundo, que ya era un torbellino de emociones, ahora se balanceaba al borde del abismo. Leonardo regresó. Su expresión era de terror puro. «Clara, la ambulancia. Mi padre. No sé si...». Su voz se quebró, y Clara sintió que su corazón se rompía en pedazos. «Oh, ¿qué le pasó?». No podía soportar la idea de perderlo, de que el secreto que habían estado construyendo se desmoronara antes de nacer. El hombre oscuro tomó una respiración profunda. «No es solo un accidente. Tuve que informarle a Leonardo que su padre no solo ha tenido un problema en el trabajo. Hay algo más oscuro detrás de esto. Cosas de su pasado. Cosas que involucran a otras familias. Y a ti». Clara sintió que se le escapaba el aliento. «¿A mí? ¿Qué tiene que ver conmigo?». La incredulidad asomó en su voz. Pero en lo profundo de su ser, una pequeña chispa de miedo sabía que probablemente había más de lo que ella quería aceptar. «Tu vida está entrelazada con la de él. El pasado de su padre no es solo un eco lejano, Clara. Hay secretos que podrían hacer que toda esta historia se convierta en una tragedia», explicó el hombre, su tono grave y sombrío. «Y la razón por la que tú y él se han encontrado puede no ser un feliz destino, sino un plan más retorcido del que están conscientes». Clara palideció al entender lo que estaba en juego. «No puede ser», gritó. «Esto no puede estar pasando». Se sentía como si el suelo fuera de arenas movedizas y ella se hundiera cada vez más.
Necesitaba respuestas, no más secretos. De repente el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, pero no era lo único. Un estallido resonó en el aire, como si fuegos artificiales hubieran estallado, y Clara se recobró en el momento en que un grupo de personas apareció corriendo hacia ellos. Eran periodistas, cámaras en mano, buscando cualquier atisbo de la tragedia que se avecinaba. ¿Puede confirmar si es cierto que el padre de Leonardo ha estado involucrado en actividades ilegales?, preguntó uno de ellos, dirigiéndose a Clara inesperadamente. Ella sintió un sudor frío recorrer su espalda. «No sé de qué hablan», dijo levantando el rostro con ira y miedo. El hombre oscuro sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. «Esto solo es el comienzo, Clara. Debes prepararte. La tormenta se avecina». Clara sintió un nudo en la garganta y una punzada de desesperación. Era como si todos los hilos de su vida se hubieran enredado en una maraña confusa e incontrolable. Sentía que estaba al borde de un abismo, y todo lo que había soñado se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó, pero sabía que no había tiempo para respuestas. La vida de todos cambiaba en un instante, y su mundo estaba a punto de volverse irremediablemente caótico. ¿Podría lidiar con toda esta verdad? ¿Y lo que significaría para ella y Leonardo? El futuro ya no era un sueño, era una incertidumbre aterradora. En medio de esta confusión, mientras las luces centelleaban y las sirenas aullaban, el hombre de abrigo oscuro dio un paso adelante. «Hay algo que no he mencionado», dijo, su voz baja pero cargada de significado. «Algo acerca de tu familia, Clara. No solo estoy aquí por Leonardo, estoy aquí por ti». El universo de Clara se detuvo en ese instante. «¿Qué quieres decir?», susurró. Su voz temblaba. «Tu madre no es quien dice ser. Ella es parte de esta historia, y su pasado está más atado al de Leonardo de lo que imaginas». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. «Antes de la noche de la fiesta, yo ya sabía de ustedes. Y lo que me revelaron puede destruir todo lo que crees que sabes». El tiempo pareció detenerse, mientras Clara luchaba por absorber aquellas palabras. El horror en su pecho crecía, y entre el caos de sirenas y gritos, sintió que su vida se desmoronaba en un instante. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos la habían mantenido en la oscuridad? El hombre la miró con seriedad. Los destellos de cámaras iluminaban su rostro crispado de ansiedad. «Debes decidir», dijo el hombre. «La verdad saldrá a la luz, y en su revelación todo cambiará». Entonces, en ese momento crítico, Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Sus ojos se encontraron con los de Leonardo, que regresaba a su lado, ahogado en preocupaciones y miedo. Las decisiones que tomaría en los próximos minutos podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿De quién podría confiar? ¿Qué verdad dolorosa estaba a punto de desatarse? En ese instante, la tormenta llegó. Clara sentía que el aire pesado la aplastaba, y el grito resonaba en su mente. Solo un instante antes, todo parecía tan sencillo, pero ahora el caos era abrumador. La mirada de Leonardo cruzó la suya, llena de miedo y confusión. Su corazón latía desbocado. «¿Qué hacemos?», preguntó él, pero antes de que ella pudiera responder, el hombre de abrigo oscuro dio un paso adelante. La urgencia en su voz era innegable. «Lo que está a punto de suceder es más grande de lo que imaginan. Necesitan saberla». «¿Verdad?», dijo, su mirada fija en Clara como si pudiera ver a través de ella. Su madre, Clara, ha estado ocultando algo desde hace años, algo que podría destrozar sus vidas. Un estremecimiento la recorrió. «¿Qué quieres decir?», preguntó. La incredulidad se apoderaba de ella mientras su mente intentaba procesar esas palabras. La multitud de personas a su alrededor comenzaba a murmurar. Los periodistas alzando las cámaras, esperando un escándalo. «Tu madre no es solo una artista,
Es parte de algo más oscuro. Hay conexiones entre su familia y la familia de Leonardo que ni ustedes comprenden. Continuó el hombre, su tono grave cortando el aire. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero golpearon con fuerza. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Leonardo, que había estado escuchando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué sabes, Clara? ¿Por qué no me dijiste nada?» La acusación brotó de sus labios. El dolor en su voz fue un estilete en el pecho de Clara. «No sé de qué estás hablando», respondió ella temblando. Pero mientras se defendía, su corazón latía con la culpa de un secreto que nunca había compartido. Sus recuerdos de su madre flotaron en su mente. Secretos, susurros, esa sensación de que siempre había algo más. «Sí, Clara», intervino Elena, la asistente de Leonardo, con una malicia en sus ojos. «Hay una historia que nadie ha contado. Su madre se ha mantenido al margen. Pero ya es hora de que el resto del mundo sepa la verdad». «¡Basta!», Clara gritó, la voz quebrada. «No tengo idea de lo que están hablando». Su corazón palpitaba con la angustia de no poder aclarar la situación, y al mismo tiempo un manto de terror se iba apoderando. De repente, un grito resonó. «¡Deténganse!». Era el hombre que había irrumpido antes, su rostro ahora pálido y su voz llena de desesperación. «No es solo un accidente. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados en algo mucho más grande. Hay vidas en peligro». El caos se desató. La multitud comenzó a gritar, cámaras parpadeando frente a ellos. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su madre? Leonardo dio un paso atrás, aterrado, mientras el hombre oscuro se acercaba. «Si no actúan ahora, será demasiado tarde», advirtió. «La verdad tiene una forma de salir a la luz, y su conexión es solo la punta del iceberg». Clara miró a Leonardo, tratando de encontrar alguna respuesta en su mirada. «¿Qué te han dicho?», le preguntó, sintiendo el frío sudor correr por su espalda. Ella sabía que todo podría cambiar en un instante. «Es complicado, Clara. Hay cosas que no sabía que involucraban a nuestras familias», dijo él, el miedo reflejado en sus ojos. «¿Tu madre se relaciona con mi padre? ¿Cómo es posible?». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara. Las palabras del hombre se repetían en su mente como ecos. La conexión entre sus familias, los secretos del pasado. «Yo no sé», murmuró, la confusión apoderándose de ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una explosión resonó a lo lejos. Las luces del jardín se apagaron y todo se llenó de gritos. En medio del caos, la sensación de horror llenó el aire. Clara se volvió hacia el hombre oscuro. «¿Esto es parte de lo que querías revelar?», preguntó, sintiendo que el pánico estaba a punto de desbordarse. Leonardo tomó su mano, la apretó con fuerza. «Necesitamos salir de aquí. No podemos quedarnos». Las sirenas resonaban cada vez más cerca. La multitud se dispersaba, pero Clara sintió que su vida estaba atada a ese momento. Al dar la vuelta, la figura de Elena apareció de nuevo, su mirada desenfrenada. «Hay más en juego de lo que piensan», murmuró. Una sonrisa perturbadora cruzó su rostro. El caos reinaba, pero una verdad oscura y secreta comenzaba a desentrañarse. Clara, atrapada entre el amor y la traición, no sabía qué pasaría después. La tormenta que surge avecinaba no era solo del exterior, sino dentro de sus corazones. Donde todo parecía seguir un camino claro, ahora se tambaleaba hacia un abismo de dudas. Clara comprendió que las revelaciones apenas comenzaban. ¿Qué secretos ya no podrían ignorar? El futuro, que un momento antes parecía prometedor, ahora era un horizonte aterrador. Justo cuando sintió que el suelo se desmoronaba, una pregunta como si pudiera ver a través de ella. Su madre Clara
Ha estado ocultando algo desde hace años, algo que podría destrozar sus vidas. Un estremecimiento la recorrió. ¿Qué quieres decir?, preguntó. La incredulidad se apoderaba de ella mientras su mente intentaba procesar esas palabras. La multitud de personas a su alrededor comenzaba a murmurar, los periodistas alzando las cámaras, esperando un escándalo. Tu madre no es solo una artista, es parte de algo más oscuro. Hay conexiones entre su familia y la familia de Leonardo que ni ustedes comprenden, continuó el hombre, su tono grave cortando el aire. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero golpearon con fuerza. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Leonardo, que había estado escuchando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Qué sabes, Clara? ¿Por qué no me dijiste nada? La acusación brotó de sus labios. El dolor en su voz fue un estilete en el pecho de Clara. No sé de qué estás hablando, respondió ella temblando. Pero mientras se defendía, su corazón latía con la culpa de un secreto que nunca había compartido. Sus recuerdos de su madre flotaron en su mente. Secretos, susurros, esa sensación de que siempre había algo más. Sí, Clara, intervino Elena, la asistente de Leonardo, con una malicia en sus ojos. Hay una historia que nadie ha contado. Su madre se ha mantenido al margen, pero ya es hora de que el resto del mundo sepa la verdad. ¡Basta!, Clara gritó, la voz quebrada. No tengo idea de lo que están hablando. Su corazón palpitaba con la angustia de no poder aclarar la situación, y al mismo tiempo un manto de terror se iba apoderando. De repente, un grito resonó. ¡Deténganse! Era el hombre que había irrumpido antes, su rostro ahora pálido y su voz llena de desesperación. No es solo un accidente. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados en algo mucho más grande. Hay vidas en peligro. El caos. Se desató. La multitud comenzó a gritar, cámaras parpadeando frente a ellos. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su madre? Leonardo dio un paso atrás, aterrado, mientras el hombre oscuro se acercaba. Si no actúan ahora, será demasiado tarde, advirtió. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y su conexión es solo la punta del iceberg. Clara miró a Leonardo, tratando de encontrar alguna respuesta en su mirada. ¿Qué te han dicho?, le preguntó, sintiendo el frío sudor correr por su espalda. Ella sabía que todo podría cambiar en un instante. Es complicado, Clara. Hay cosas que no sabía que involucraban a nuestras familias, dijo él, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Tu madre se relaciona con mi padre? ¿Cómo es posible? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara. Las palabras del hombre se repetían en su mente como ecos. La conexión entre sus familias, los secretos del pasado. Yo no sé, murmuró, la confusión apoderándose de ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una explosión resonó a lo lejos. Las luces del jardín se apagaron y todo se llenó de gritos. En medio del caos, la sensación de horror llenó el aire. Clara se volvió hacia el hombre oscuro. ¿Esto es parte de lo que querías revelar?, preguntó, sintiendo que el pánico estaba a punto de desbordarse. Leonardo tomó su mano, la apretó con fuerza. Necesitamos salir de aquí, no podemos quedarnos. Las sirenas resonaban cada vez más cerca. La multitud se dispersaba, pero Clara sintió que su vida estaba atada a ese momento. Al dar la vuelta, la figura de Elena apareció de nuevo, su mirada desenfrenada. «Hay más en juego de lo que piensan», murmuró. Una sonrisa perturbadora cruzó su rostro. De repente un disparo resonó en el aire, un sonido que cortó la multitud como un cuchillo. Clara se quedó paralizada, su corazón se detuvo.
La gente comenzó a gritar y a correr en todas direcciones. El cuerpo del hombre oscuro cayó al suelo. Un charco de sangre se extendía bajo él. La escena se volvió caótica. Sola en su horror, Clara miró a Leonardo, cuya cara reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. «Clara, tenemos que irnos», gritó, arrastrándola, pero ella no podía apartar la mirada del hombre caído. Aquella era una ejecución, algo que iba más allá de cualquier accidente. Ella sintió el terror crecer en su interior. «¡Espera!», gritó, pero él la arrastró. El horror aún fresco en su mente. A medida que se alejaban, un presentimiento oscuro se apoderó de ella. ¿Qué si el pasado de su madre estaba más entrelazado con el de Leonardo de lo que imaginaban, y que la razón por la que estaban juntos era parte de un plan más oscuro? Clara no podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados. Las piezas comenzaban a encajar, pero las respuestas estaban al alcance, justo cuando el caos llenaba la noche. Sus emociones eran un torbellino. El futuro de ambos parecía más incierto que nunca. La conexión entre ellos era cada vez más profunda, pero ahora, ¿sería un lazo de amor o de destrucción? ¿Tendría que enfrentarse a su madre y descubrir la verdad detrás de todo? En la tormenta que venía, Clara sintió una nueva revelación. La verdad se acercaba, y el eco de su nombre resonaba en el aire. Solo quedaba un paso más hacia lo desconocido, y ella se preguntaba, ¿podría soportar todo lo que estaba por venir? Clara sentía que el aire pesado la aplastaba, y el grito resonaba en su mente. Solo un instante antes, todo parecía tan sencillo, pero ahora el caos era abrumador. La mirada de Leonardo cruzó la suya, llena de miedo y confusión. Su corazón latía desbocado. «¿Qué hacemos?», preguntó él. Pero antes de que ella pudiera responder, el hombre de abrigo oscuro dio un paso adelante, con una urgencia palpable en su voz. «Lo que está a punto de suceder es más grande de lo que imaginan. Necesitan saber la verdad», dijo, su mirada fija en Clara como si pudiera ver a través de ella. Su madre, Clara, ha estado ocultando algo desde hace años, algo que podría destrozar sus vidas. Un estremecimiento la recorrió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad apoderándose de ella mientras su mente intentaba procesar esas palabras. La multitud de personas a su alrededor comenzaba a murmurar. Los periodistas alzando las cámaras, buscando un escándalo. «Tu madre no es solo una artista, es parte de algo más oscuro. Hay conexiones entre su familia y la familia de Leonardo que ni ustedes comprenden», continuó el hombre, su tono grave cortando el aire. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero golpearon con fuerza. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Leonardo, que había estado escuchando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué sabes, Clara? ¿Por qué no? ¿Me dijiste nada?». La acusación brotó de sus labios. El dolor en su voz fue un estilete en el pecho de Clara. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, temblando. Pero mientras se defendía, su corazón latía con la culpa de un secreto que nunca había compartido. Sus recuerdos de su madre flotaron en su mente. Secretos, susurros, esa sensación de que siempre había algo más. «Sí, Clara», intervino Elena, la asistente de Leonardo, con una malicia en sus ojos. «Hay una historia que nadie ha contado. Su madre se ha mantenido al margen, pero ya es hora de que el resto del mundo sepa la verdad». «¡Basta!», Clara gritó, su voz quebrada. «No tengo idea de lo que están hablando».
Su corazón palpitaba con la angustia de no poder aclarar la situación, y al mismo tiempo un manto de terror se iba apoderando. De repente, un grito resonó. ¡Deténganse! Era el hombre que había irrumpido antes, su rostro ahora pálido y su voz llena de desesperación. No es solo un accidente. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados en algo mucho más grande. Hay vidas en peligro. El caos se desató. La multitud comenzó a gritar, cámaras parpadeando frente a ellos. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su madre? Leonardo dio un paso atrás aterrado, mientras el hombre oscuro se acercaba. Si no actúan ahora, será demasiado tarde, advirtió. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Y su conexión es solo la punta del iceberg. Clara miró a Leonardo, tratando de encontrar alguna respuesta en su mirada. ¿Qué te han dicho?, le preguntó, sintiendo el frío sudor correr por su espalda. Ella sabía que todo podría cambiar en un instante. Es complicado, Clara. Hay cosas que no sabía que involucraban a nuestras familias, dijo él, el miedo reflejado en sus ojos. Tu madre se relaciona con mi padre. ¿Cómo es posible? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara. Las palabras del hombre se repetían en su mente como ecos. La conexión entre sus familias, los secretos del pasado. Yo no sé, murmuró, la confusión apoderándose de ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una explosión resonó a lo lejos, como un trueno en el cielo. Las luces del jardín se apagaron y todo se llenó de gritos. En medio del caos, la sensación de horror llenó el aire. Clara se volvió hacia el hombre oscuro. ¿Esto es parte de lo que querías revelar?, preguntó, sintiendo que el pánico estaba a punto de desbordarse. Leonardo tomó su mano, la apretó con fuerza. Necesitamos salir de aquí. No podemos quedarnos. Las sirenas resonaban cada vez más cerca. La multitud se dispersaba, pero Clara sintió que su vida estaba atada a ese momento. Al dar la vuelta, la figura de Elena apareció de nuevo, su mirada desenfrenada. Hay más en juego de lo que piensan, murmuró. Una sonrisa perturbadora cruzó su rostro. Un disparo resonó en el aire, un sonido que cortó la multitud como un cuchillo. Clara se quedó paralizada, su corazón se detuvo. La gente comenzó a gritar y a correr en todas direcciones. El cuerpo del hombre oscuro cayó al suelo. Un charco de sangre se extendía bajo él. La escena se volvió caótica. Sola en su horror, Clara miró a Leonardo, cuya cara reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. «¡Clara, tenemos que irnos!», gritó, arrastrándola, pero ella no podía apartar la mirada del hombre caído. Aquella era una ejecución, algo que iba más allá de cualquier accidente. Ella sintió el terror crecer en su interior. «¡Espera!», gritó, pero él la arrastró, el horror aún fresco en su mente. A medida que se alejaban, un presentimiento oscuro se apoderó de ella. ¿Qué si el pasado de su madre estaba más entrelazado con el de Leonardo de lo que imaginaban, y que la razón por la que estaban juntos era parte de un plan más oscuro? Clara no podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados. Las piezas comenzaban a encajar, pero las respuestas estaban al alcance, justo cuando el caos llenaba la noche. Sus emociones eran un torbellino. El futuro de ambos parecía más incierto que nunca. La conexión entre ellos era cada vez más profunda. Pero ahora, ¿sería un lazo de amor o de destrucción? ¿Tendría que enfrentarse a su madre y descubrir la verdad detrás de todo? En la tormenta que venía, Clara sintió una nueva revelación. La verdad se acercaba, y el eco de su nombre resonaba en el aire. Solo quedaba un paso más hacia lo desconocido, y ella se preguntaba, ¿podría soportar todo lo que estaba por venir? Entonces, en una revelación que la dejó helada,
escuchó un grito desgarrador entre la multitud. El sonido era de su madre. Clara se dio la vuelta, el corazón en la garganta. La vio correr, pero no sola. Estaba acompañada por un hombre que jamás pensó volver a ver. Su padre. Él había desaparecido años atrás, y el abrazo que compartieron fue el último indicio que tuvo de que estaba vivo. «¡Clara!», gritó su madre, con los ojos llenos de lágrimas. «No, es un engaño, no lo creas». Las palabras resonaron como un tambor en su pecho. ¿Un engaño? ¿Qué estaba pasando? La revelación le cortó la respiración. Todo aquel horror, todos los secretos escondidos, y su madre estaba en el centro de todo. ¿Por qué nunca le habló de su padre? ¿Cuántas mentiras había construido entre ellas? Leonardo observaba la escena, los ojos entrecerrados sin poder procesar lo que sucedía. Clara sintió que el mundo se desmoronaba aún más. Entre el caos y el pánico, ahora había un hilo de esperanza y preguntas ardientes que debían encontrar respuesta. ¿Qué conexión realmente existía? ¿Qué verdades estaban por salir a la luz, transformando sus vidas para siempre? La verdad se dibujaba en el aire, y Clara sabía que lo que era un momento de horror podría transformarse en un encuentro determinante para el destino de ambos. Antes de que el caos la consumiera, un profundo deseo de descubrir lo que era real la empujó a la incertidumbre. ¿Podría todo lo que creía saber ser una ilusión? Clara sentía que el aire pesado la aplastaba y el grito resonaba en su mente. Solo un instante antes, todo parecía tan sencillo, pero ahora el caos era abrumador. La mirada de Leonardo cruzó la suya, llena de miedo y confusión. Su corazón latía desbocado. «¿Qué hacemos?», preguntó él. Pero antes de que ella pudiera responder, el hombre de abrigo oscuro dio un paso adelante, con una urgencia palpable en su voz. «Lo que está a punto de suceder es más grande de lo que imaginan. Necesitan saber la verdad», dijo, su mirada fija en Clara como si pudiera ver a través de ella. Su madre, Clara, ha estado ocultando algo, desde hace años, algo que podría destrozar sus vidas. Un estremecimiento la recorrió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad apoderándose de ella mientras su mente intentaba procesar esas palabras. La multitud de personas a su alrededor comenzaba a murmurar. Los periodistas alzando las cámaras, buscando un escándalo. «Tu madre no es solo una artista, es parte de algo más oscuro. Hay conexiones entre su familia y la familia de Leonardo que ni ustedes comprenden», continuó el hombre, su tono grave cortando el aire. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero golpearon con fuerza. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Leonardo, que había estado escuchando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué sabes, Clara? ¿Por qué no me dijiste nada?». La acusación brotó de sus labios. El dolor en su voz fue un estilete en el pecho de Clara. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, temblando. Pero mientras se defendía, su corazón latía con la culpa de un secreto que nunca había compartido. Sus recuerdos de su madre flotaron en su mente, secretos, susurros, esa sensación de que siempre había algo más. «Sí, Clara», intervino Elena, la asistente de Leonardo, con una malicia en sus ojos. «Hay una historia que nadie ha contado. Su madre se ha mantenido al margen, pero ya es hora de que el resto del mundo sepa la verdad». «Basta», Clara gritó, su voz quebrada. «No tengo idea de lo que están hablando». Su corazón palpitaba con la angustia de no poder aclarar la situación, y al mismo tiempo un manto de terror se iba apoderando. De repente, un grito resonó. «¡Deténganse!». Era el hombre que había irrumpido antes.
su rostro ahora pálido y su voz llena de desesperación. No es solo un accidente. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados en algo mucho más grande. Hay vidas en peligro. El caos se desató. La multitud comenzó a gritar. Cámaras parpadeando frente a ellos. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su madre? Leonardo dio un paso atrás, aterrado, mientras el hombre oscuro se acercaba. Si no actúan ahora, será demasiado tarde, advirtió. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y su conexión es solo la punta del iceberg. Clara miró a Leonardo, tratando de encontrar alguna respuesta en su mirada. ¿Qué te han dicho?, le preguntó, sintiendo el frío sudor correr por su espalda. Ella sabía que todo podría cambiar en un instante. Es complicado, Clara. Hay cosas que no sabía que involucraban a nuestras familias, dijo él, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Tu madre se relaciona con mi padre? ¿Cómo es posible? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara. Las palabras del hombre se repetían en su mente como ecos. La conexión entre sus familias, los secretos del pasado. Yo no sé, murmuró, la confusión apoderándose de ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una explosión resonó a lo lejos. ¿Cómo? Un trueno en el cielo. Las luces del jardín se apagaron y todo se llenó de gritos. En medio del caos, la sensación de horror llenó el aire. Clara se volvió hacia el hombre oscuro. ¿Esto es parte de lo que querías revelar?, preguntó, sintiendo que el pánico estaba a punto de desbordarse. Leonardo tomó su mano, la apretó con fuerza. Necesitamos salir de aquí. No podemos quedarnos. Las sirenas resonaban cada vez más cerca. La multitud se dispersaba. Pero Clara sintió que su vida estaba atada a ese momento. Al dar la vuelta, la figura de Elena apareció de nuevo, su mirada desenfrenada. «Hay más en juego de lo que piensan», murmuró. Una sonrisa perturbadora cruzó su rostro. Un disparo resonó en el aire, un sonido que cortó la multitud como un cuchillo. Clara se quedó paralizada. Su corazón se detuvo. La gente comenzó a gritar y a correr en todas direcciones. El cuerpo del hombre oscuro cayó al suelo. Un charco de sangre se extendía bajo él. La escena se volvió caótica. Sola en su horror, Clara miró a Leonardo, cuya cara reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. «Clara, tenemos que irnos», gritó, arrastrándola, pero ella no podía apartar la mirada del hombre caído. Aquella era una ejecución, algo que iba más allá de cualquier accidente. Ella sintió el terror crecer en su interior. «Espera», gritó, pero él la arrastró, el horror aún fresco en su mente. A medida que se alejaban, un presentimiento oscuro se apoderó de ella. ¿Qué si el pasado de su madre estaba más entrelazado con el de Leonardo de lo que imaginaban, y que la razón por la que estaban juntos era parte de un plan más oscuro? Clara no podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados. Las piezas comenzaban a encajar, pero las respuestas estaban al alcance, justo cuando el caos llenaba la noche. Sus emociones eran un torbellino. El futuro de ambos parecía más incierto que nunca. La conexión entre ellos era cada vez más profunda. Pero ahora, ¿sería un lazo de amor o de destrucción? ¿Tendría que enfrentarse a su madre y descubrir la verdad detrás de todo? En la tormenta que venía, Clara sintió una nueva revelación. La verdad se acercaba y el eco de su nombre resonaba en el aire. Solo quedaba un paso más hacia lo desconocido. Y ella se preguntaba, ¿podría soportar todo lo que estaba por venir? Pero justo entonces, un grito desgarrador rompió el bullicio. Su madre,
pálida y con lágrimas en los ojos, estaba justo frente a ella. «No te acerques a él», exclamó, mientras un rostro conocido, pero que no esperaba ver, emergió detrás, como un espectro del pasado. Era su padre, el hombre que creía muerto. Ella se quedó helada. «Papá, ¿por qué estás aquí?» Su mundo se tambaleó. La revelación la dejó sin aliento. Los ojos de Leonardo se abrieron, como platos, y el caos se desvaneció por un instante. «Clara, ahora no es el momento», dijo su madre, sujetando su brazo con fuerza. «Hay cosas que no sabes». «¿Cómo es posible? Tú me dijiste que estaba muerto». La incredulidad fue un puñetazo en el estómago. «Me han estado buscando, a los dos. Hay algo que todos necesitamos saber. No solo tus vidas están en riesgo. Hay un legado que no hemos podido dejar atrás», su madre pronunció, su voz temblorosa. Leonardo, aturdido, miró entre Clara y su madre. «Ya, ¿qué legado? ¿Qué está pasando?», exigió, el miedo alojándose en su corazón. Pero antes de que su madre pudiera responder, el hombre oscuro en el suelo comenzó a moverse. «No han acabado todavía», gritó, mientras el terror se apoderaba de todos. Clara sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. ¿Por qué su padre había vuelto? ¿Qué significaba esa verdad que amenazaba con destruir todo lo que amaba? El caos retumbaba en su mente y frente a la realidad de su familia. Solo una pregunta persistía. ¿Nosotros? ¿Qué tan lejos llegaría el secreto? Clara sentía que el aire pesado la aplastaba y el grito resonaba en su mente. Solo un instante antes, todo parecía tan sencillo, pero ahora el caos era abrumador. La mirada de Leonardo cruzó la suya, llena de miedo y confusión. Su corazón latía desbocado. «¿Qué hacemos?», preguntó él, pero antes de que ella pudiera responder, el hombre de abrigo oscuro dio un paso adelante, con una urgencia palpable en su voz. «Lo que está a punto de suceder es más grande de lo que imaginan. Necesitan saber la verdad», dijo, su mirada fija en Clara como si pudiera ver a través de ella. Su madre, Clara, ha estado ocultando algo desde hace años, algo que podría destrozar sus vidas. Un estremecimiento la recorrió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad apoderándose de ella mientras su mente intentaba procesar esas palabras. La multitud de personas a su alrededor comenzaba a murmurar. Los periodistas alzando las cámaras, buscando un escándalo. «Tu madre no es solo una artista, es parte de algo más oscuro. Hay conexiones entre su familia y la familia de Leonardo que ni ustedes comprenden», continuó el hombre, su tono grave cortando el aire. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero golpearon con fuerza. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Leonardo, que había estado escuchando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué sabes, Clara? ¿Por qué no me dijiste nada?». La acusación brotó de sus labios. El dolor en su voz fue un estilete en el pecho de Clara. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, temblando. Pero mientras se defendía, su corazón latía con la culpa de un secreto que nunca había compartido. Sus recuerdos de su madre flotaron en su mente. Secretos, susurros, esa sensación de que siempre había algo más. «Sí, Clara», intervino Elena, la asistente de Leonardo, con una malicia en sus ojos. «Hay una historia que nadie ha contado. Su madre se ha mantenido al margen, pero ya es hora de que el resto del mundo sepa la verdad». «Basta», Clara gritó, su voz quebrada. «No tengo idea de lo que están hablando». Su corazón palpitaba con la angustia de no poder aclarar la situación, y al mismo tiempo, un manto de terror se iba apoderando. De repente, un grito resonó. «¡Deténganse!». Era el hombre que había irrumpido antes. Su rostro ahora pálido y su voz llena de desesperación. «No es solo un accidente.
Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados en algo mucho más grande. Hay vidas en peligro. El caos se desató. La multitud comenzó a gritar, cámaras parpadeando frente a ellos. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su madre? Leonardo dio un paso atrás, aterrado, mientras el hombre oscuro se acercaba. Si no actúan ahora, será demasiado tarde, advirtió. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y su conexión es solo la punta del iceberg. Mientras Clara miraba a Leonardo, buscando alguna respuesta, un grito desgarrador rompió el bullicio. Su madre, pálida y con lágrimas, estaba justo frente a ella. «Clara, no te acerques a él», exclamó, mientras el hombre misterioso, que estaba en el suelo, parecía cobrar vida de nuevo. «¿Qué está pasando?». Clara se sintió atrapada en un torbellino de confusión. «Papá, ¿por qué estás aquí?». Su voz se quebró con un terror que la dejó sin aliento. El hombre en el suelo se retorcía, y Clara se dio cuenta de que no era solo un hombre oscuro. Era Russell, el antiguo socio de su padre. «No entiendes nada», gritó Russell, levantando la vista hacia ella con ojos llenos de locura. «Tu madre, ella ha estado jugando un juego mucho más peligroso del que puedes imaginar». Clara sintió que su mundo se estaba desmoronando rápidamente. «¿Qué juego? ¿Qué sabes de mi madre?». El miedo en su corazón comenzó a multiplicarse. En ese momento, la realidad se volvió aún más retorcida. La madre de Clara, con mirada furiosa y desesperada, se lanzó hacia Russell. «Cierra la boca, no puedes seguir hablando», gritó, mientras un grito alto, casi bestial, emitiéndose de sus labios. «¿Estás protegiéndolo? ¿A él? ¿Después de todo lo que hizo?». Las palabras de Clara fluyeron como flechas, el dolor desgarrándole el alma. Mientras el caos continuaba, el hombre oscuro sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. Todo esto ha sido mucho más que un accidente. El legado de sus familias está entrelazado de la manera más oscura posible. Y eso no es todo. La multitud comenzó a murmurar, las cámaras parpadeando, capturando cada instante de la escena surrealista. Clara sintió el sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué más?», exigió, la voz temblorosa. «¿Qué más hay? ¿Qué me ha ocultado mi madre?». Antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo se escuchó y el aire cesó. Humo. Clara se dio cuenta de que alguien había activado un dispositivo explosivo en el fondo del jardín. La escena se tornó caótica. Gritos, carreras, pero en medio del pánico, un rostro apareció, el de su padre. «No te vayas, Clara», gritó él, pero el humo lo envolvió. Clara estaba atrapada entre el horror de lo que veía y la verdad devastadora que estaba a punto de desmoronarse. Leo la miró. Todo era un laberinto de conexiones y secretos. Sabía que el camino hacia adelante estaba lleno de más obstáculos. «¿Qué está pasando, Clara? Hablemos de esto», exclamó él, mientras el caos aumentaba. Pero el futuro ya no era un camino claro. Las revelaciones comenzaban a precipitarse, y Clara sabía que el camino que una vez parecía directo estaba ahora lleno de sombras. Cuando el humo la envolvió, sintió que su vida se desvanecía en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué más estaba por venir? Clara sentía que el aire pesado la aplastaba, y el grito resonaba en su mente. Solo un instante antes, todo parecía tan sencillo, pero ahora el caos era abrumador. La mirada de Leonardo cruzó la suya, llena de miedo y confusión. Su corazón latía desbocado. «¿Qué hacemos?», preguntó él. Pero antes de que ella pudiera responder, el hombre de abrigo oscuro dio un paso adelante, con una urgencia palpable en su voz.
Lo que está a punto de suceder es más grande de lo que imaginan. Necesitan saber la verdad, dijo, su mirada fija en Clara, como si pudiera ver a través de ella. Su madre, Clara, ha estado ocultando algo desde hace años, algo que podría destrozar sus vidas. Un estremecimiento la recorrió. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la incredulidad apoderándose de ella mientras su mente intentaba procesar esas palabras. La multitud de personas a su alrededor comenzaba a murmurar, los periodistas alzando las cámaras, buscando un escándalo. Tu madre no es solo una artista, es parte de algo más oscuro. Hay conexiones entre su familia y la familia de Leonardo que ni ustedes comprenden, continuó el hombre, su tono grave cortando el aire. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero golpearon con fuerza. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Leonardo, que había estado escuchando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Qué sabes, Clara? ¿Por qué no me dijiste nada? La acusación brotó de sus labios. El dolor en su voz fue un estilete en el pecho de Clara. No sé de qué estás hablando, respondió ella, temblando. Pero mientras se defendía, su corazón latía con la culpa de un secreto que nunca había compartido. Sus recuerdos de su madre flotaron en su mente. Secretos, susurros, esa sensación de que siempre había algo más. Sí, Clara, intervino Elena, la asistente de Leonardo, con una malicia en sus ojos. Hay una historia que nadie ha contado. Su madre se ha mantenido al margen, pero ya es hora de que el resto del mundo sepa la verdad. ¡Basta!, Clara gritó, su voz quebrada. No tengo idea de lo que están hablando. Su corazón palpitaba con la angustia de no poder aclarar la situación, y al mismo tiempo un manto de terror se iba apoderando. De repente, un grito resonó. ¡Deténganse! Era el hombre que había irrumpido antes, su rostro ahora pálido y su voz llena de desesperación. No es solo un accidente. Tu madre y el padre de Leonardo estaban involucrados en algo mucho más grande. Hay vidas en peligro. El caos se desató. La multitud comenzó a gritar, cámaras parpadeando frente a ellos. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué había hecho su madre? Leonardo dio un paso atrás, aterrado, mientras el hombre oscuro se acercaba. Si no actúan ahora, será demasiado tarde, advirtió. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y su conexión es solo la punta del iceberg. Mientras Clara miraba a Leonardo, buscando alguna respuesta, un grito desgarrador rompió el bullicio. Su madre, pálida y con lágrimas, estaba justo frente a ella. «Clara, no te acerques a él», exclamó, mientras el hombre misterioso, que estaba en el suelo, parecía cobrar vida de nuevo. «¿Qué está pasando?». Clara se sintió atrapada en un torbellino de confusión. «Papá, ¿por qué estás aquí?». Su voz se quebró con un terror que la dejó sin aliento. El hombre en el suelo se retorcía, y Clara se dio cuenta de que no era solo un hombre oscuro, era Russell, el antiguo socio de su padre. «Clara, no entiendes nada», gritó Russell, levantando la vista hacia ella con ojos llenos de locura. «Tu madre, ella ha estado jugando un juego mucho más peligroso del que puedes imaginar». Clara sintió que su mundo se estaba desmoronando rápidamente. «¿Qué juego? ¿Qué sabes de mi madre?». El miedo en su corazón comenzó a multiplicarse. En ese momento, la realidad se volvió aún más retorcida. La madre de Clara, con mirada furiosa y desesperada, se lanzó hacia Russell. «Cierra la boca. No puedes seguir hablando», gritó, mientras un grito alto, casi bestial, emitiéndose de sus labios. «¿Estás protegiéndolo? ¿A él? Después de todo lo que hizo». Las palabras de Clara fluyeron como flechas, el dolor desgarrándole el alma. Mientras el caos continuaba, el hombre oscuro sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. Todo esto
ha sido mucho más que un accidente. El legado de sus familias está entrelazado de la manera más oscura posible. Y eso no es todo. La multitud comenzó a murmurar, las cámaras parpadeando, capturando cada instante de la escena surrealista. Clara sintió el sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué más?», exigió, la voz temblorosa. «¿Qué más hay? ¿Qué me ha ocultado mi madre?». Antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo se escuchó y el aire se llenó de humo. Clara se dio cuenta de que alguien había activado un dispositivo explosivo en el fondo del jardín. La escena se tornó caótica. Gritos, carreras, pero en medio del pánico un rostro apareció. El de su padre. «No te vayas, Clara», gritó él. Pero el humo lo envolvió. Clara estaba atrapada entre el horror de lo que veía y la verdad devastadora que estaba a punto de desmoronarse. Leo la miró. Todo era un laberinto de conexiones y secretos. Sabía que el camino hacia adelante estaba lleno de más obstáculos. «¿Qué está pasando, Clara? Hablemos de esto», exclamó él, mientras el caos aumentaba. Pero el futuro ya no era un camino claro. Las revelaciones comenzaban a precipitarse, y Clara sabía que el camino que una vez parecía directo estaba ahora lleno de sombras. Cuando el humo la envolvió, sintió que su vida se desvanecía en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué más estaba por venir? El caos se desató aún más. La multitud comenzaba a dispersarse. Las cámaras capturaban todo. Pero en medio de todo eso, Clara tomó una decisión. «¡Leonardo! ¡Aquí!», gritó, tratando de mantener la calma. «Tenemos que salir antes de que esto se vuelva mortal». Tomando la mano de Leonardo, corrieron hacia la salida del jardín, dejando atrás un torrente de gritos y caos. «Tu madre tiene que explicarnos todo. No podemos quedarnos aquí, no ahora», dijo Clara, la urgencia en su voz reflejando su creciente ansiedad. Cuando finalmente llegaron a un callejón, el aire estaba cargado de tensión. Era como si el mundo estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Clara se dio la vuelta y enfrentó a Leonardo. «Necesito saber la verdad, todo. No puedo vivir en la oscuridad». El rostro de Leonardo se iluminó con determinación. «Vamos a enfrentar esto. Lo que sea que tengamos que hacer, lo haremos juntos. No te dejaré. Te prometo que descubriremos la verdad y nos liberaremos de este destino». Con esas palabras resonando en su corazón, Clara sintió que todo lo que había soñado aún era posible. Porque a pesar de las sombras, había una luz entre ellos. Justo cuando todo parecía perdido, una chispa de esperanza nació de su conexión. Y así, juntos, con coraje y amor, enfrentaron un futuro oscuro, pero lleno de posibilidades. Mientras el humo se disipaba, un nuevo camino surgía, listo para ser explorado. Pero la vida, con todos sus secretos y giros, aún tenía muchas sorpresas reservadas. ¿Qué vendrá después? ¿Qué verdades desgarradoras estarán esperando en el horizonte? La única manera de descubrirlo es seguir el camino. Pero antes de que te vayas, tienes que actuar ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Es el momento de demostrar tu apoyo al aplastar ese botón de like ahora y alimentar el algoritmo para que más personas descubran estas historias impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ningún segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.